la tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto, un compromiso acompañarles cada día y contenta de estar de nuevo con ustedes para hacer el programa aunque la circunstancia y las noticias de hoy no sean las mejores. No, hasta ahora estamos aquí tratando de tener señal para poder comunicarnos con nuestros familiares. Son 4 los días de oscuridad en gran parte del territorio venezolano. Más de 90 horas sin energía eléctrica ha posicionado, por cierto, el hashtag Venezuela sin luz. El servicio se había restablecido en algunas zonas de Caracas, pero explosiones en 2 plantas eléctricas de la capital han generado un nuevo apagón. El régimen de Nicolás Maduro ha suspendido de nuevo las clases y ha decretado día no laborable este lunes. Mientras tanto, los ciudadanos padecen las consecuencias. La poca comida que tienen en sus neveras ha comenzado a descomponerse. Se hace imposible la comunicación y el transporte está colapsado. Aunque sin duda, quienes han vivido las horas más oscuras de este apagón son los pacientes que permanecen hospitalizados, muchos de ellos sin poder recibir sus tratamientos. ¿Es el fenómeno de los apagones cotidianos para los ciudadanos en Venezuela? Pareciera que sí, particularmente en el interior del país. En medio de esta emergencia, el Zulia, que es uno de los más afectados por esta situación, junto con el estado Trujillo, Amazonas, Yaracuy y Portuguesa, están en la peor situación. Son los estados en rojo que ustedes ven en sus pantallas en este momento. Otros 3 estados en los que el servicio es intermitente y solo por cortos periodos tienen suministro. Esto ocurre en Falcón, Lara, Cojedes, Mérida, Barinas, Apure, Anzoátegui, Monagas, Delta Macuro, Sucre, Nueva Esparta, Vargas y el distrito Capital. Son los estados que ustedes ven en color crema. El resto del país no escapa a la realidad. El servicio es precario. Uno de los estados más afectados, como estábamos diciendo hace unos minutos, es Maracaibo, es la capital, o mejor dicho, Maracaibo, capital del estado Zulia. Quiero saludar allí a Edwin Prieto, él es periodista, es zuliano y está con nosotros, por supuesto, vía telefónica. Las comunicaciones están imposibles por estos días. Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la situación en Maracaibo? Hola Idania, buenas tardes. Bueno, un sacrificio muy grande estamos haciendo para poder hacer este contacto. Me encuentro en un 6º piso, en una terraza, para poder por lo menos hablar por celular. La situación en el estado Zulia totalmente fuera de control desde la noche de este jueves, cuando comenzaron los saqueos o los hechos violentos en la capital del estado, con cierres de calles y también el saqueo a supermercados, panaderías y farmacias, y que eso se ha trasladado a todo el día de este lunes y generando también que muchos quedaran prácticamente vacíos e incluso algunas personas heridas cuando el tumulto de personas trataba de ingresar a los supermercados. No hay ni un solo efectivo militar en las calles del municipio de Maracaibo. No hay funcionarios de la policía, ni municipal ni regional, intentando resguardar los locales comerciales, y esto ha generado que sean totalmente saqueados. La situación o la causa de esta acción de la ciudadanía, tú lo mencionabas hace pocos minutos, ya son 4 días sin el servicio eléctrico, 5 días para el estado Zulia, porque el pasado jueves se realizó o ejecutó
un racionamiento eléctrico desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, 4:30 más o menos, duró media hora el servicio eléctrico y a las 5 se generó la falla en Venezuela, que dejó también al estado Zulia sin electricidad. Es decir, superamos las 95 horas sin el servicio eléctrico. La carne comenzó a descomponerse, la gente comenzó a botarla a la calle, incluso otras personas ante la situación que veían de gente que no tenía que comer, vieron los alimentos podridos y así se los llevaron a sus hogares. No hay agua potable para tomar porque las fluctuaciones que se han venido generando en el estado Zulia desde hace varios años dañaron las bombas que distribuyen el agua potable a la ciudad de Maracaibo, y tampoco hay hielo para hacer un poco de agua fría. Recuerda que el estado Zulia es una de las regiones más calientes de toda Venezuela, que la sensación térmica incluso llega a superar los 40 grados. Los más afectados, los niños y las personas de la tercera edad, quienes padecen de esta situación, y también los enfermos que se encuentran en los hospitales universitarios en Maracaibo, General del Sur, el Noriega Trigo y la Maternidad Castillo Plaza. No hay reportes actualmente de cuántas personas hayan fallecido durante estos 4 o 5 días sin electricidad, pero en cualquier momento lo tendremos. Recuerda que las comunicaciones también a los periodistas se nos ha hecho muy difícil poder obtener los datos precisos de lo que ocurre en otras zonas de la ciudad de Maracaibo y poder informar a la sociedad, que también se encuentra angustiada por la falta de información. Edwin, hay dos cosas que llama mucho la atención, ¿no? Lo reportas tú desde Maracaibo, pero entendemos también que pasa en otras zonas del país. La falta de organismos de seguridad en las calles. Sobre todo ante una situación tan tensa y ante los episodios que están presentándose de saqueos o de alteración del orden público. ¿Por qué en el estado Zulia, por ejemplo, no vemos esta presencia? Y la otra es esa zona oscura de los hospitales donde nadie logra ponerse de acuerdo en las cifras, porque hace mucho tiempo que en Venezuela no hay data oficial. Por el contrario, el gobierno la secuestra y lo que le interesa es que nadie sepa a ciencia cierta cuántos muertos hay. Bueno, sí, efectivamente. Es muy curioso lo que estabas comentando sobre la ausencia de los efectivos policiales y militares en la ciudad de Maracaibo. Se ve una más que otra patrulla que pasa por las barricadas, que pasa por donde están los supermercados que están siendo saqueados y simplemente pasan, no se paran, no llaman la atención de la ciudadanía, que por supuesto supera en cantidad a los funcionarios policiales, que los pocos que se encuentran o se pueden ver en las calles de la ciudad de Maracaibo. Efectivos militares pudimos ver hasta el día viernes, ya este sábado y este domingo no pudimos observar ni siquiera un solo efectivo militar. Lo que sí hemos visto durante todos estos días, sobre todo el día de hoy, es el sobrevuelo de 3 helicópteros. Uno que pertenece a la Guardia Nacional, el otro que pertenece al gobierno del estado Zulia, que es donde está el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, y el tercer helicóptero es el de la Policía Municipal de San Francisco. Recuerda que el municipio de San Francisco está gobernado por un militante del Partido Socialista de Venezuela, igual que el estado Zulia, y ellos son los que están sobrevolando la ciudad de Maracaibo en estos momentos, que se siguen generando saqueos a supermercados. Y esto traerá, por supuesto, las consecuencias, porque luego de llevarse la gente todos estos alimentos o productos, ya no habrá nada en los depósitos para poder vender. Es decir, que en los próximos días posiblemente se agudice la situación con la escasez de alimentos en la ciudad de Maracaibo. Y lo otro que estábamos hablando sobre los hospitales y la falta de electricidad, no hay cifra oficial. Tú lo dijiste, desde hace varios años el régimen tiene las cifras secuestradas, no tenemos datos oficiales, pero sí tengo varias imágenes que me han llegado, sobre todo del hospital Adolfo Pons, que por la falta de buen servicio de datos en el teléfono celular no he logrado descargar todavía, pero se las haré llegar en su momento para que ustedes informen sobre lo que ocurre en los hospitales. Las parturientas están dando a luz en el piso y tienen incluso en las salas de espera, en las partes más amplias, las camillas colocadas, sobre todo en las áreas más frescas, para que puedan ser atendidas en esta zona. Esa es la situación que se está registrando en los hospitales zulianos a esta hora.
Es muy difícil, Sí. Dania, salir a la calle como periodista y buscar un poco la información. Salí hace pocos momentos a unos supermercados que estaban muy cerca cuando estaban siendo saqueados y mientras hacía el reporte lanzaron unas piedras que afortunadamente no lograron alcanzarme, pero sí al vehículo en el que me trasladaba y le partieron el vidrio y quedó un poco abollada la puerta del lado del copiloto. Entonces, eso también nos dificulta un poco hacer el trabajo, pero a pesar de todo estamos informando lo que ocurre en el estado Zulia. Los saqueos no solamente fueron aquí en Maracaibo, también en la zona petrolera de Cabimas, en el municipio de Cabimas, en la costa oriental del lago. Allí también se generaron los primeros conatos de saqueo. Pues quiero agradecer a nuestro colega Edwin Prieto, periodista zuliano, por estar con nosotros en estos minutos y reportarnos desde allí, desde la capital del estado Zulia, desde Maracaibo, donde lamentablemente la situación no está nada fácil. No lo está en Venezuela en general, pero en el Zulia desde el jueves no hay servicio eléctrico. Edwin, muchas gracias. Buena tarde para ti. Gracias, Idania. Aquí estamos a la orden. Y en medio de la situación por la falla en la energía eléctrica, los ciudadanos sufren también por la falta de agua. Incluso denuncian en redes sociales que algunos particulares están beneficiando al vender el agua. Cada camión cisterna se está vendiendo en dólares, una moneda casi inalcanzable en estos momentos. Esas imágenes que tienen en pantalla han causado un gran impacto en el día de hoy. Eso es el río Guaire. El río donde en la capital de Venezuela, en Caracas, desembocan las aguas hervidas. Y eso que ven allí es una cantidad de gente que va a buscar agua porque no hay agua en Caracas. Quiero en este momento saludar a Marjorie Méndez. Ella es la directora de nuestras plataformas digitales. Ella está en Caracas y todos estos días ha hecho además un trabajo increíble. Ha salido de noche, nos ha estado reportando lo que allí ocurre. Marjorie, Caracas, al igual que el resto de Venezuela, tampoco está fácil. El agua comienza a ser un problema y vengo insistiendo en que a partir de ahora los problemas que podemos tener van a ser de salud pública. ¿Qué está pasando? Buenas tardes, Idania. Estamos conversando, para poder conversar contigo tuve que ubicarme en la autopista Francisco Fajardo, la principal autopista de Caracas, en un extremo donde hay una larga fila en ambos sentidos, donde la gente puede encontrar señal telefónica. Hicimos un recorrido y lo mismo ocurre en la autopista Prados del Este y en la Carlota, al lado del aeropuerto interno del gobierno. Esto da cuenta de lo limitadas que están las comunicaciones en Venezuela. El segundo problema que se había presentado hasta ahora va convirtiéndose casi que en el primero, y es el problema del agua potable. Hicimos un recorrido por la Cota 1000. Nuestro bendecido Ávila tiene algunas afluencias de agua que es la montaña, y se está vendiendo cada camión cisterna en $100, para que la gente tenga una idea. $100 quizás en Venezuela no representa lo mismo que en otro estado, en otro país del mundo. El venezolano gana, el sueldo base es de $5, pero además estas limitaciones se han convertido en un negocio para quienes están al margen, y son las propias autoridades que le rinden cuentas a Nicolás Maduro. El vertedero donde me pude acercar está controlado por los militares. Con ellos conversé, por supuesto, no los grabé. Ellos permiten que que por cada 2 cisternas se llene una cisterna particular, y las 2 cisternas que ellos utilizan son para instituciones del Estado, organismos públicos, incluso me llegaron a decir que hospitales. No nos consta. Lo que sí nos consta es que, y pudimos ver, que en efecto se llenaban 2 camiones del agua que viene del Ávila, y arrancan, y un tercer camión que sería para particulares se vende en $100. Esto es el agua natural que llega todavía de nuestras montañas, pero así se está formando un gran negocio en este momento. Los que no tienen para pagar eso, que son la mayoría, se están yendo al extremo. En primer lugar, se está pagando en dólares los pequeños botellones de agua, los pocos que quedan y que ya comienzan a escasear, en los pocos locales donde todavía hay puntos de venta para pagar. Y también aquellas personas que han llegado al río Guaire, donde se supone que desembocan también pequeños riachuelos, pero que desembocan ahí, en el Guaire, que es donde confluyen las aguas
servidas y está completamente contaminado. Pero llegó el extremo, Idania, del sálvese quien pueda, del caos y de la anarquía. Las calles están controladas, por lo menos en Caracas, por los colectivos armados. Los hemos visto, hemos compartido imágenes de los videos con armas largas y se resguardan o sus sitios de refugio o donde se organizan en los ministerios del gobierno. Lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos documentado en el municipio de Chacao, en el municipio Libertador. Ellos tienen el control de la situación en estos momentos. Sí, hay en las cuentas de Twitter, por ejemplo, de NTN24V, que es la cuenta asociada a Venezuela, están estas imágenes de las que Marjorie está hablando. Son los colectivos en el centro de Caracas. En la segunda parte del programa vamos a tener notas de nuestros corresponsales y una de las notas que les voy a compartir es precisamente cuando un miembro de uno de estos colectivos intenta intimidar a uno de nuestros periodistas, a Luis Gonzalo Pérez, no le permitía hacer su trabajo, además con una reacción estupenda por parte de Luis Gonzalo. Esa es la situación en Caracas. Marjorie, te agradezco muchísimo. Sé, a propósito de lo que decías, está circulando en distintos chats en los lugares de Caracas donde la gente puede ir para comunicarse, porque así estamos. Allí en la autopista, Marjorie lo señala, hay otras urbanizaciones, son lugares particulares donde la gente va, el que ha podido cargar el celular, el que ha tenido acceso a algún cargador o porque en su zona llegó la electricidad, y van a estas zonas para poder comunicarse o bien con su familia afuera o bien con alguien dentro del país. Marjorie, gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Gracias, Diana. Marjorie Méndez, directora de plataformas digitales. La central hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa de Guri, antes conocida como Central Hidroeléctrica Raúl León, y la tienen en pantalla desde 1974 hasta el 2006, cuando se renombró mediante decreto presidencial de Hugo Chávez. Se encuentra ubicada en el estado Bolívar, en Venezuela, en el cañón de Necuima, 100 kilómetros aguas arriba de la desembocadura del río Caroní, en el Orinoco. La energía producida por la represa es consumida por gran parte del país, inclusive alimentando parte de la ciudad de Caracas. Además, se vende una fracción de dicha energía a Brasil mediante la línea Guri-Boavista en el estado de Roraima. Fue inaugurada en noviembre de 1986, es la hidroeléctrica o una de las hidroeléctricas más grandes de América Latina. Es realmente un espectáculo. Tuve la oportunidad de hacer un programa sobre ella hace muchos años atrás y de caminar por esa parte de arriba que ustedes ven en la imagen. Es un espectáculo realmente de una dimensión increíble. Lamentablemente, en los años de revolución, no se le ha dado el mantenimiento apropiado y hoy el Guri para muchos no tiene nada que ver con lo que fue en un momento determinado. Quiero saludar a Miguel Lara. Él es ingeniero electricista, exdirector de la Oficina de Planificación y Operación del Sistema Eléctrico Venezolano. Ingeniero, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, a su orden. Y compartir con ustedes acá en la audiencia. Lamentablemente, el Guri, y quiero comenzar por allí, esta central hidroeléctrica no es ya lo que era. Recuerdo hasta sus turbinas, porque hasta pude caminar en la sala de turbinas. Alguna vez tuve ese privilegio de conocer la central hidroeléctrica. Pero, ¿qué pasó, ingeniero? Bueno, ya el sistema eléctrico, que en el año 98 era el mejor sistema eléctrico en cuanto a cobertura e indicadores de calidad de servicio en América Latina. Bueno, ese sistema pues ahora es todo lo contrario, es el peor sistema eléctrico de toda América Latina. ¿Qué pasó? Bueno, aquí hubo una serie de acciones que no eran técnicas, no eran gerenciales, eran políticas, dirigidas a implantar un modelo, una empresa socialista. Ya sabemos cuál destino tenía, que es esto que estamos viviendo ahorita, pues una empresa donde no importaba el conocimiento, fue desplazado, no importaba la ingeniería venezolana, lo que importaba era colocar gente que estuviera al servicio de un proceso político y no al servicio de
del usuario, como era la costumbre de las empresas eléctricas en Venezuela. La razón de ser de ellas era darle el mejor servicio que se pudiera a todos los usuarios. Entonces, todo ese equipamiento, desde que se abandonó el mantenimiento y se usó ese sistema eléctrico para inducir una emergencia que permitió, mediante decretos de emergencia, hacer negociado y estafar a la nación con unas cantidades inmensas de dinero, bueno, todo este abandono está ahora saliendo a flote, pues, y Guri no es la excepción, a pesar de que las unidades que estaban disponibles, de las 20, habrían unas 11 o 12 unidades disponibles, y yo estoy completamente seguro que a raíz de la falla que pudo haber ocurrido en el sistema de transmisión, esas unidades, sus sistemas de protecciones, debieron sacarlas de servicio y no deberían tener ningún tipo de daño que no les permita a esas que estaban operando, no en las mejores condiciones, sí, pero seguían operando, volver a servicio, salvo que tengan una serie de problemas, que es lo que está ocurriendo, porque no solamente es el equipo, sí, en sí, es el generador, es el transformador, son muchas cosas, desde el recurso humano hasta todos los sistemas para maniobrar, para supervisar, para revisar, para trasladar, para moverse, todo eso no funciona. Y bueno, aquí lo estamos viendo, ocurrió el sistema y no hay manera de que lo puedan restablecer, y el día que lo logren restablecer, bueno, no será ni siquiera el malo que teníamos antes, será peor. Bueno, de hecho no ha logrado restablecerse en su totalidad. Hay quien ya habla de racionamientos, es decir, esa sería la explicación para que pongan, por ejemplo, restablezcan el servicio 1 hora en la mañana, 1 hora y media en la madrugada, pero no han logrado restablecer el servicio de una manera permanente. Y por supuesto, estados como los que hemos mencionado, Zulia, Trujillo, entre otros, el Lara, donde el servicio no ha logrado ser establecido. Es correcto, sí, eso lo que indica es que han logrado apenas recuperar parcialmente algún monto de generación y las líneas de menor tensión, porque se ve que el sistema de 765 kV no lo han podido recuperar, lo cual es grave porque por allí transita la mayor cantidad del monto de energía que pueden sacar desde Guri hacia el resto del país, y entonces ese poquito que han recuperado, bueno, lo reparten entre Guayana, Oriente y básicamente Caracas y quizás alguito más hasta Carabobo, porque a medida que se va extendiendo y se va alejando el sistema eléctrico eléctricamente desde Guri, pues más difícil, sin generación en el resto del sistema, se hace su restablecimiento. Entonces, todo ese parque de generación térmico, que es mayor que el hidroeléctrico en número, en capacidad instalada, está inoperativo, no funciona, no arranca. Todo ese dinero, pues se está viendo lo que se decía, que era un inconveniente, y lo que se estaba prestando era para un despilfarro y un robo que se le ha hecho a la nación, una estafa que se le ha hecho a la nación con todo esta gestión ineficiente y corrupta que ha estado al frente del sector eléctrico de 1999. La pregunta que todos se hacen, o cómo rebatir, mejor dicho, ingeniero, a la explicación del gobierno de que esto ha sido un ataque digital, cibernético, un ataque contra el pueblo venezolano. ¿Cómo hacerlo en Guri, que además es una represa que está prácticamente militarizada? Sí, bueno, independientemente que esté militarizada, yo por cierto vi hoy la subestación más importante. Hay un reportaje de un colega suyo, de una revista internacional, que hace un reportaje por las subestaciones de 765 y muestra que en la subestación más importante para distribuir el servicio habían vacas entre los transformadores. Imagínense, o sea que eso de militarizar y tal, bueno, los militarizadores saben que allí no hay negocio, entonces no hacen nada. Y si los tienen al lado de los operadores, lejos de mejorar, lo que hace es empeorar. Mucho me temo yo de que lo que está pasando es que cuando ocurre el apagón, hay unas normas que tienen que hacer los operadores que son autónomas. Pero si usted tiene un soldado allí que lo puede meter preso y que está esperando la orden, o el mismo soldado es un operador, bueno, ese no va a hacer las órdenes autónomas y usted no va a poder recuperar el sistema. Entonces, esta tesis del sabotaje se cae porque se les acabó todos aquellos recursos de que si era el niño, que si eran los animales, el iguana, el raipelado, el zamuro, toda aquella fauna que desfiló como culpable de los apagones.
Bueno, lo único que le quedó es el sabotaje, que nunca ha tenido rostro, usted no lo ha visto. Ponen a veces a unos robacables que han quedado muertos, a lo mejor conectándose ilegalmente o robándose alguna cosa, material eléctrico. Pero detrás de eso, el sabotaje, lo único que hay es un abandono. Torres llenas de árboles, equipos, patios abandonados, equipos que no se les hace mantenimiento y que son abusados y que tienen horas, millones de horas de atraso de los mantenimientos que le corresponde. Y entonces cada día es como un carro destartalado que usted no lo puede cargar 200 kilómetros por hora porque va a llegar un momento en que va a ser fluff y no va a funcionar más, pues. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo en el sistema eléctrico. Entonces es una excusa. Guri tiene muchos sistemas de control. Quizás el más importante es el control de los sumideros para evitar que las filtraciones desde el punto de vista de riego y puedan actuar las bombas de achique porque en las represas hay filtraciones y evite que se salgan todas las casas, todas las unidades. Eso ocurrió en otras oportunidades en Venezuela, en 2 veces, que se salió toda la casa de máquina, hubo un apagón, pero se recuperó en 2 horas. Tiene un sistema de control, cada unidad tiene su sistema de control independiente, unitario, que no puede ser intervenido. Y cada unidad, una por una, no son todas a la vez. Después tiene cada unidad, tiene su otro sistema de controlar las velocidades, si es que hay rechazo de carga, como ellos dicen, o hay sobrecorriente. Y tiene un control secundario que se llama control automático de generación, que porque que lo ajusta el operador para controlar intercambios internacionales o intercambios entre áreas y regular la frecuencia que es uniforme en todo el país. Y eso no es lo que está parando. Esos equipos están todos 20 años abandonados, sin mantenimiento. Exacto. Y cada día menos. Y hay otro control que les permite saber qué está pasando y restablecer el sistema, que es el sistema de adquisición y supervisión de datos. Lamentablemente, ingeniero, yo creo que lo podemos resumir en falta de mantenimiento, abandono de políticas públicas, abandono de la infraestructura que ha dado servicio al país y que lo dio eficientemente durante unos años, lamentablemente hasta que la revolución bolivariana, aparte de haber quebrado toda esa línea técnica en todas las áreas del país, que era quien se encargaba de hacer este mantenimiento de una manera eficiente. Eso creo que es una buena síntesis de lo que pasa. 20 años de destrucción, un sistema muy robusto, el mejor. Sí. Bueno, tiene su vida contada y rehacerlo, lo que usted destruye en 20 años, claro, se va a recuperar, se puede recuperar, pero cada día que pasa es más su difícil. Recuperación toma más tiempo, claro, y más costo, y se hace más difícil porque cada vez la migración de la gente que quedaba, se van los mejores. Y bueno, ahí se queda lo que estamos viendo, no tiene pericia ni sabe cómo recuperar. Lamentablemente esa es la realidad. 20 años de destrucción, no es tan fácil recuperarlo, se puede, pero no es de la noche a la mañana. Y cada día que pasa es un día que se pierde. Ingeniero Lara, gracias por habernos acompañado. No, a su orden siempre, Idania. Muy buena tarde. Son las 4:32 minutos desde lo interno de la Corporación Eléctrica Nacional. Los propios trabajadores de Corpoelec acusan al régimen de Nicolás Maduro por lo sucedido. Escuchen. Deje de decirle que las cosas en Corpoelec están bien cuando usted sabe que todo el sector eléctrico, ustedes mismos se han encargado de destruirlo, con el vandalismo que ustedes han permitido, con la desviación de recursos, con la corrupción. Ustedes han sido culpables de que esta empresa tan importante en el país se haya ido a pique. Dejen de estar mintiéndole al pueblo y felicitando y haciendo actos de hipocresía, porque el pueblo ya no está ciego, el pueblo sabe lo que está pasando dentro del sector eléctrico. Por último, nosotros los trabajadores del sector eléctrico, desde acá del Estado Bolívar, le decimos al presidente Juan Guaidó que nos ponemos a su disposición y que desde ya, desde este momento. Bueno, esa es la opinión de los propios trabajadores de Corpoelec, que conocen la realidad también desde dentro. Ha sido la primera parte del programa y por supuesto hemos querido dedicársela a lo que ocurre allí en Venezuela con este mega apagón que lleva ya más de 90 horas y 4 días y que ha sumido a Venezuela en la oscuridad.
Son las 4:41 minutos, hora de Quito. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha objetado 6 de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Se trata de una legislación clave para implementar los acuerdos entre la desmovilizada guerrilla de la FARC y la administración de Juan Manuel Santos. El mandatario ha argumentado razones de inconveniencia. El texto de la norma deberá regresar al Congreso. El presidente Duque aclaró que el gobierno continuará con la implementación del acuerdo de paz. Además, anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para modificar la justicia especial en 3 aspectos específicos. El presidente Duque objetó 6 de los 159 artículos de la ley que reglamenta el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. Ahora volverá al Congreso, que decidirá si acepta o no los reparos del Ejecutivo. A continuación, los artículos y las razones para objetarlos. Reparación a víctimas. El presidente considera que la ley revisada por la Corte Constitucional no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios, en este caso las FARC, de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Competencia del Alto Comisionado de Paz. El gobierno estima que este inciso podría limitar la facultad que tiene el Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz. Para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás. Actuación justicia ordinaria. El gobierno considera que este artículo no dejaría claro cuándo la Fiscalía puede seguir actuando o no contra delitos que podrían estar siendo cometidos de manera continuada por parte de personas sometidas a la JEP, más allá de la fecha de la firma del acuerdo. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. Renuncia a acción penal. El gobierno advirtió que debe haber claridad acerca de la acción penal por crímenes de lesa humanidad, no solo aplicable a los máximos responsables, sino también contra todos los responsables de este tipo de delito. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos los esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad. Práctica de pruebas. En este punto, el gobierno pide precisión acerca de cuándo y cómo la JEP podría practicar pruebas en caso de solicitudes de extradición contra personas sometidas a ese sistema transicional. En el sistema ordinario, el trámite no implica pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países. Extradición de terceros. Este es el último artículo objetado porque para el Ejecutivo condiciona la extradición al ofrecimiento de la verdad, sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Es de tener en cuenta que si el Senado y la Cámara de Representantes acogen las objeciones del presidente Duque, estos 6 artículos no entrarán en vigencia. Continuamos en la tarde de hoy. Evidentemente, este es un tema polémico, es polémico en Colombia, que ha girado a partir de ayer en torno a esto. Quiero saludar en esta parte del programa a Juan Manuel Charri, él es abogado constitucionalista. Señor Charri, bienvenido, muy buena tarde para usted. Muy buenas tardes para todos. La primera pregunta que me gustaría hacerle, después de oír críticas que van y vienen y argumentos de un lado y de otro, pero sobre todo para nuestro público internacional, ¿tiene el presidente Duque la facultad para objetar los artículos a esta ley estatutaria? Sin duda. La Constitución de Colombia prevé que el gobierno, antes de firmar la ley, la pueda objetar por razones de inconstitucionalidad y por razones de inconveniencia. En Colombia se dijo que no procedía a objetar por inconstitucionalidad porque la ley tiene un control previo en la Corte Constitucional, de manera que le quedó la opción de objetarla por inconveniencia de manera parcial. Doctor Charri, un acuerdo firmado entre 2 partes
un acuerdo que una de las partes considera prácticamente inmaculado e intocable puede ser objeto de estas acotaciones? A ver, aquí realmente lo que se objeta es la ley, no el acuerdo. El acuerdo es obligatorio para las partes. Se expidió una reforma constitucional diciendo que el acuerdo debía servir de referente y debía ser respetado por las autoridades públicas, pero la Corte Constitucional entendió que el acuerdo no era vinculante para los poderes públicos, sino que constituía una política de Estado, de tal suerte que el Congreso de la República, el gobierno y las otras ramas del poder público tienen autonomía e independencia para la implementación del acuerdo. O sea, no son personas que simplemente instrumentan lo que se dijo en el acuerdo, sino que tienen independencia y tienen capacidad para establecer cuál es la forma en que ellos estiman que se debe implementar este acuerdo. El presidente Duque alega razones de inconveniencia. ¿Están estas razones de inconveniencia sobre las razones constitucionales de la Corte que revisó y aprobó, digamos, este texto? Yo diría que hay tal vez dos puntos en donde la inconveniencia tiene relación directa con lo que dijo la Corte Constitucional. Pero eso se ha prestado para confusiones. Hay que tener muy claro que son diferentes las razones de inconveniencia de las razones de inconstitucionalidad. La inconveniencia se predica de las leyes que se presumen constitucionales o incluso de leyes que, habiendo tenido control constitucional, como sería el caso de las leyes estatutarias, el gobierno puede considerarlas inconvenientes. Los que no están de acuerdo dicen, si la Corte dijo que se interpretaba de esta manera, no se puede decir que es inconveniente porque es la interpretación de la Corte. A mí me parece que ahí hay un error conceptual. La interpretación de la Corte, sí, por ajustada que sea al ordenamiento jurídico, puede ser calificada de inconveniente por el gobierno nacional. Doctor Charri, ¿cómo acercar estos dos puntos de vista? ¿Quién interviene dentro de estas posiciones disímiles? Bueno, desde el punto de vista del procedimiento, lo que busca el presidente, que además es una reflexión a mi juicio atinada, es que los acuerdos con la FARC no tuvieron el suficiente respaldo político. O sea, se establecieron con mayorías muy estrechas en el Congreso en el gobierno anterior. Ganó las elecciones presidenciales y un nuevo Congreso con una composición política distinta. Lo que se está buscando es que haya mayores consensos políticos alrededor de la implementación del acuerdo con las FARC. Y una forma de hacerlo, considera el gobierno, es objetando esta ley para que en el Congreso se den los debates de qué es lo mejor para implementar el acuerdo. Y ojalá que hubiera mayorías holgadas en un sentido o en otro y que se vaya borrando la polarización que han despertado este acuerdo y su implementación. La ley de la que estamos hablando tiene, doctor Charri, 159 artículos. ¿Cómo interpretar o entender que haya quien señale que el acuerdo de paz se puede afectar, que esto va contra él, que se va a acabar con esta ley si solo se están objetando 6 artículos de 159? Yo diría que en Colombia hay una polarización política muy marcada, con los ánimos muy exacerbados y hay mucho nerviosismo. Temas como el de la objeción han llevado a que algunos digan que se va a acabar el proceso de paz con las FARC, lo cual a mi juicio es totalmente equivocado. El proceso de paz no tiene retorno. Ya el gobierno y las fuerzas políticas aceptaron el proceso y lo que se discute son algunos puntos en la implementación. Si la extradición tiene que tener pruebas o no para establecer la fecha en que se cumplió el ilícito y si tendría el beneficio de no extradición, qué pasa con los delitos permanentes o continuados que pasan por la fecha de la firma del acuerdo donde se pierden los beneficios, qué pasa con las reincidencias. Realmente son los puntos, digamos, que molestan a la oposición porque
se ven como concesiones exageradas, pero los acuerdos como la Justicia Especial de Paz, en mi opinión, ya no tienen retorno, están en la discusión de aspectos puntuales. Quiero agradecer a Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista. Gracias por estar estos minutos con nosotros en NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde. Igualmente para usted. Son las 5:51 minutos, costa este de los Estados Unidos. Ha cambiado el tiempo el día de ayer y entramos en horario de verano. Comenzamos con lo que es noticia allí, en la Unión Americana. Encontraron las cajas negras del avión Boeing 737 de Ethiopian Airlines. Este avión que se estrelló el domingo, ayer, con 157 personas a bordo. Ninguno de los pasajeros, lamentablemente, sobrevivió. La aeronave se accidentó poco después de despegar rumbo a Nairobi, en Kenia. La Asociación Federal de Aviación Estadounidense colaborará en la investigación de este accidente. Carolina Valladares en Washington tiene el reporte. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el aeropuerto Ronald Reagan de los Estados Unidos en Washington, era cuestión de horas que tras el accidente aéreo del día de ayer domingo en Etiopía, los ojos estuvieran puestos en el gigante de la aviación estadounidense Boeing, puesto que el modelo siniestrado es un Boeing 737 MAX 8. Casualmente, este mismo modelo se siniestró en el mar de Java, en Indonesia, hace apenas 6 meses, con lo cual empiezan a emerger las dudas, las preocupaciones sobre la seguridad de este modelo. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos ha informado que agentes de la FAA, la Federal Administration Aviation, están viajando a Etiopía para ayudar a esclarecer las causas de este siniestro. Este es el 737 MAX 8. Es la más reciente versión de la familia 737 de Boeing, el avión de pasajeros moderno más vendido del mundo y uno de los más fiables en la industria. El modelo entró en servicio en 2017. A menos de 2 años de su entrada en servicio, 2 tragedias aéreas han empañado su fiabilidad. El primer aparato de este tipo se estrelló en octubre pasado, en el mar de Java, tan solo 12 minutos después de despegar en Yakarta, la capital de Indonesia. En el siniestro de Lion Air murieron las 189 personas que se encontraban a bordo. La causa de ese accidente todavía está bajo investigación. El segundo suceso tuvo lugar este domingo cuando un avión del mismo modelo, operado por la empresa aérea Ethiopian Airlines, cayó a tierra 6 minutos después de despegar del aeropuerto de Addis Abeba. Las 157 personas a bordo murieron. En ambos casos se trataba de aviones comerciales de última generación recién entregados a las aerolíneas. Otro elemento en común en los 2 accidentes es que las aeronaves tenían menos de 6 meses de antigüedad. Expertos coinciden en que son llamativas las coincidencias de los siniestros. Si se fijan en los datos que se reciben y que son recibidos por varios sitios web de seguimiento de vuelos, tenemos un patrón similar de movimiento hacia arriba y hacia abajo para la aeronave. Así que a primera vista sí, en esta etapa parece que hay similitudes, pero una vez más es muy pronto para concluir. También aseguran que es precipitado sacar conclusiones ante la similitud de ambos casos. En ambos casos tenemos el avión que acaba de despegar y los pilotos, según se informa, están llamando, informando que están teniendo problemas y solicitando regresar. Entre tanto, China, Etiopía, Mongolia e Indonesia anunciaron que suspenden hasta nuevo aviso el uso del Boeing 737 MAX 8. Y aunque todavía no están claras las causas del siniestro de hace 6 meses en Indonesia, los pilotos en aquel entonces se quejaron de falta de información sobre el nuevo sistema de software que emplea este modelo MAX 8 de la compañía Boeing. Y es que está diseñado este software para intentar que el avión caiga si hay un descenso de la velocidad, pero se quejaron los pilotos de que si las coordenadas, si el ángulo, si la altitud no está bien introducida en el sistema operativo, esto podría llevar a un fatal desenlace. La seguridad es la preocupación número 1 en el transporte aéreo. El objetivo aquí es que haya seguridad 100%, que cuando el avión despegue sepas que tienes toda la confianza de que el vuelo será seguro. Así que 2 accidentes de esta nueva configuración de software es una preocupación. Estoy seguro que cada aerolínea esta mañana está en contacto con los centros de operaciones, hablando con sus pilotos más expertos, así como con su equipo de ingenieros de sistemas, logística y mantenimiento, para saber cuál es la mejor ruta de acción. En las últimas horas, además, se conoció que
que pudo recuperarse esa caja negra del avión. Eso sí, se tardará, como es habitual en estos casos, días o incluso meses para conocer las causas reales de este accidente y si el sistema de software está o no involucrado en el siniestro. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina, por la información. Y ahora vamos a Nueva York. La Organización de Naciones Unidas está de luto. Al menos 21 de sus trabajadores fallecieron en este siniestro aéreo. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, rindió tributo a sus colegas durante una ceremonia de homenaje a las víctimas del accidente. También ha ordenado izar a media asta las banderas del organismo internacional. NTN 24, en el lugar de la noticia, Alejandro Rincón. Hola, feliz tarde para todos. El siniestro de un avión de Ethiopian Airlines es una tragedia que ha tocado la puerta de la Organización de Naciones Unidas. Así lo consideraba más temprano este lunes el jefe de la ONU, Antonio Guterres, quien dedicó un minuto de silencio y también unas palabras como profundo acto o expresión de dolor por el fallecimiento de por lo menos 21 de sus trabajadores y también del resto de los pasajeros y tripulantes que iban en esa aeronave con destino hacia Nairobi. Más temprano, a primera hora de esta jornada, el secretario general Antonio Guterres ordenaba que las banderas de Naciones Unidas se izaran a media asta en las principales sedes del organismo internacional, por supuesto siendo uno de los lugares donde nos encontramos ahora, la sede general de la ONU en la ciudad de Nueva York. Posteriormente, el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, entregó el siguiente mensaje a propósito de la tragedia. Naciones Unidas se une en luto. Extiendo mis profundas condolencias a las familias y a los seres queridos de todas las víctimas, al gobierno y al pueblo de Etiopía y a todas las personas afectadas por el desastre. Nuestros colegas eran hombres y mujeres, profesionales y oficiales, que venían de todas las esquinas del mundo y con diferentes rangos de experiencia. Todos tenían algo en común, el espíritu de servirle al pueblo del mundo y hacerlo un mejor lugar para todos. Posteriormente, el portavoz del secretario general entregó declaraciones adicionales en donde explicó el por qué haber perdido a 21 de sus trabajadores en este siniestro aéreo está en una escala muy alta de las tragedias más dolorosas que hayan sacudido a la Organización de Naciones Unidas. También hubo el ataque al Hotel Canal, donde murieron 23 personas, se mataron a 17 de nuestros colegas. Fueron asesinados en Argel en el año 2007, en ese ataque ahí. Y esto queda muy alto en un ranking bastante desafortunado. Habrá servicios y memoriales en todo el mundo, en diferentes agencias se llevarán a cabo estos actos. Y esperaremos saber cómo se organizan estos eventos y dónde. Por supuesto, en este momento el foco es apoyar a las familias de las víctimas de la mejor manera que podamos. En el transcurso de hoy también el Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho eco a estas expresiones de parte de la Secretaría General. Al inicio de sus sesiones de hoy, los integrantes del ente rector de la ONU dedicaron un minuto de silencio para expresar dolor y un sentimiento de pésame por el fallecimiento de esos 21 trabajadores de la ONU. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y en Miami, grupos del exilio cubano piden al presidente Donald Trump activar la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que se benefician de propiedades confiscadas a la revolución. El gobierno anunció recientemente que unas 200 compañías vinculadas al régimen castrista han sido incluidas en la lista negra por haberse apropiado de bienes confiscados. Paola Serna tiene el reporte en la Florida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos frente al monumento de Bahía de Cochinos, donde líderes de varias organizaciones cubanoamericanas aquí en la ciudad de Miami han anunciado que entregarán una carta al presidente Donald Trump. Básicamente lo que incluye esta carta es una solicitud para que de manera ágil se implementen los artículos 3 y 4 de la ley Helms-Burton. Esta ley básicamente fue creada en 1996 con el propósito de sancionar a las empresas y organismos dentro de Cuba que se han quedado
con propiedades y bienes de los cubanos que debieron huir, y también tiene la intención de sancionar de alguna manera a las personas extranjeras que realizan algún tipo de negocios con estas entidades. El título 3 de la Ley de Libertad Cubana le permitiría a las víctimas de las confiscaciones de propiedad comercial valorada en más de $50.000 en Cuba por parte del régimen comunista de Cuba la posibilidad de llevar a las compañías de terceros países internacionales que están lucrando con esta propiedad privada robada a una corte federal norteamericana. El título 4 de la Ley de Libertad Cubana le negaría visa de entrada a Estados Unidos a aquellos ejecutivos de compañías que estén lucrando con esta inversión en propiedad robada en Cuba. Dentro de los presentes el día de hoy está Silvia Iriondo. Ella es sobreviviente de los ataques que sufrieron las avionetas de Hermanos al Rescate, una organización que se dedicaba a buscar personas que estuvieran en el mar huyendo de la isla para salvarlos. Estas avionetas en el año 1996 fueron derribadas por el gobierno de Cuba, y esto expresó el día de hoy sobre la necesidad de que esos acuerdos, de que el artículo 3 y el 4 de la ley Burton sean implementados lo antes posible. Me quiero remontar al 12 de marzo de 1996, cuando el presidente Clinton, allí en Washington, rodeado de los familiares de nuestros 4 mártires y con un público de un grupo pequeño de exiliados cubanos, donde estaba yo, prometió a esos familiares que habría justicia para sus mártires, y firmó la ley Libertad Helms-Burton como consecuencia y en respuesta y en castigo al régimen castrista. Han pasado 23 años. La justicia permanece sin hacerse. El régimen utiliza estos recursos para incrementar la represión en la isla y para permanecer en el poder, a costa de propiedades que fueron confiscadas a sus legítimos dueños. Segundo, porque el régimen utiliza estos recursos para minar los valores democráticos de esta gran nación y para ocupar a países hermanos como lo son Venezuela y Nicaragua. El Departamento de Estado ha anunciado que el próximo 19 de marzo estas 200 empresas vinculadas al régimen castrista entrarán en la lista negra de sanciones. También tendrán sanciones aquellas personas extranjeras que hayan tenido vínculos con estas empresas. Hasta el momento, esta sanción tiene que ver con la remoción de los visados a Estados Unidos para estas personas de otros países que hayan realizado negocios con estas compañías. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna para NTN 24. 6:11 minutos, hora Caracas, Venezuela y costa este en los Estados Unidos. Venezuela sigue a oscuras y sin duda quienes han vivido las horas más complicadas de este apagón han sido los pacientes que permanecen hospitalizados, muchos de ellos sin poder recibir sus tratamientos. La Red Médicos por la Salud ha reportado la muerte de más de una veintena de personas en centros médicos por causas directamente relacionadas a la falta de suministro eléctrico. Luis Laya tiene la información en Caracas. Menos 4 fallecidos es la cifra de los hospitales públicos tras los apagones que iniciaron el pasado día jueves en toda Venezuela. Esto solamente en la ciudad de Caracas. En el resto del país han confirmado al menos 20 fallecidos en distintos hospitales. Esto según cifras que han podido confirmar médicos venezolanos. Ellos denuncian que las plantas eléctricas en la mayoría de los centros de salud no funcionaron de la manera adecuada, por lo que fue imposible salvar vidas. Yo soy médico de la terapia intensiva y inclusive casualmente yo estuve de guardia el día jueves cuando se fue la realidad fue que la planta interna del hospital nunca funcionó. Gracias a Dios en ese momento nada más teníamos 4 pacientes conectados a ventilación mecánica. De los 4 pacientes que estaban en ventilación mecánica, 2 pacientes estaban en la terapia intensiva donde yo laboro, un paciente estaba en el área de neonatal y un paciente estaba en las afueras de las emergencias. Repito, gracias a Dios no hubo mayores pacientes ventilados porque si no la situación era así.
En ese momento, porque se fue la luz, como le dije, la planta interna no arrancó, es la realidad. La planta del hospital no arrancó. En principio, la mayoría de los ventiladores estuvieron asistidos por las baterías, la mayoría de los ventiladores mecánicos. Posteriormente, una vez que se adaptaron estas baterías, tuvimos que asistirlos de forma manual a través de una bolsa de reanimación, aproximadamente por una hora, hora y media. Posteriormente a esto llegó un equipo de Corpo de electricidad de Caracas, y bueno, nada, hizo una conexión con una bomba de gasolina portátil, nos llevó a la terapia y nos habilitó como 10 tomas aproximadamente de electricidad. Esto fue una situación ya anunciada. Vimos cómo el país se quedó a oscuras desde el día jueves. Caracas, que era la joya de la corona, donde nunca teníamos problemas de electricidad, pasamos más de 72 horas sin electricidad y por supuesto esta falta de flujo eléctrico impacta negativamente la prestación de los servicios que ya venían con precariedad en nuestro hospital. Hasta ahora en la ciudad de Caracas, extraoficialmente, tenemos un reporte de 4 fallecidos, producto de este corte de luz, cosa que nos duele porque lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Si hay un venezolano que fallece porque los servicios de salud no se pueden prestar oportunamente, eso es una emergencia, señor ministro de la Defensa. Hay algo que reclamar, hay algo que deber. O sea, hay algo de importancia que reportarle al país, la muerte de un venezolano, porque un servicio público que es responsabilidad de los que ostentan funciones de gobierno deben garantizar. El apagón en Venezuela tenía larga data que se venía anunciando. La negligencia, y nosotros no estamos convencidos de que esto no es saboteo, es simplemente la negligencia que ha prestado el gobierno nacional en la prestación de servicios tan importantes como es la electricidad, como lo es el agua y como lo es la salud. Se han denunciado que incluso han sido perseguidos y agredidos por personal de seguridad y directivos de los distintos hospitales por denunciar la grave crisis que se vive en estos recintos. Han indicado que no aguantarán esta situación e incluso están dispuestos a ir a un paro. Este iniciará por el Hospital Pérez Carreño, uno de los principales de la ciudad de Caracas. Solamente atenderán emergencias. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro, gracias por la información. Ayer causó muchísima angustia en las redes sociales, sobre todo la situación del JM de los Ríos, que es un hospital de niños en la capital de Venezuela, en Caracas. Había en redes sociales comentarios que realmente alarmaban, decían, por ejemplo, que los niños gritaban a través de las ventanas, que tenían hambre. Se hablaba de la militarización de la morgue, no dejaron entrar un sacerdote que se hizo presente. No está fácil la situación. Quiero saludar en esta parte del programa a Uniades Urbina, al doctor Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Urbina, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, estimada Idania, gusto en saludarte y gracias por este contacto. No, gracias a usted por atendernos. Doctor, ¿qué está pasando? Es decir, ¿qué información hay de los hospitales en Venezuela en una circunstancia como esta? Ayer, por ejemplo, todos discutíamos amigablemente, digo, de alguna manera, entre periodistas, por cifras que circulaban de muertes en el Hospital Universitario del Estado Zulia, de otros hospitales. Claro, entendiendo que el gran problema de esto es que no hay una data oficial, porque la data está secuestrada. Exactamente, así es, Idania. En estos momentos de crisis es cuando por normas internacionales debe haber un interlocutor, un vocero oficial creíble que pueda dar la información. Y aquí lo primero que hacen en Venezuela es ocultar la data, como tú bien lo acabas de decir. Hay muchísima desinformación y por supuesto lo que podemos ir sabiendo es de boca a boca las pocas veces que podemos comunicarnos con los hospitales del interior, porque el servicio eléctrico sigue apenas en 7 u 8 estados como un 80%. Todos los demás estados del país, sobre todo el occidente y el oriente, están sin energía eléctrica. Por lo tanto, no hay servicio de internet, no podemos comunicarnos por telefonía móvil celular y entonces nos cuesta mucho. Pero hasta la fecha, el reporte que tenemos de lo que sabemos extraoficialmente son más o menos 20 pacientes fallecidos, de los cuales 2 corresponden al Hospital de Niños JM Los Ríos, que como tú bien decías, es un hospital, pero es el hospital, para que los amigos que nos ven o nos escuchan por televisión, es el hospital pediátrico más grande de Venezuela y es el hospital de referencia nacional. Y ya por lo menos van contadas 2 muertes en estos 4 días que llevamos de colapso eléctrico en Venezuela.
ahora fíjese una cosa. De lo que usted señala, podemos inferir que hasta que la crisis no se supere, no vamos a tener una data más o menos aproximada. Una data que llevan ustedes, los médicos, que se comunican entre sí, con la sociedad, con los distintos organizaciones no gubernamentales de médicos que a lo largo y ancho de la geografía venezolana hacen, por cierto, un trabajo extraordinario. Yo creo que me tomo la libertad de reconocer el trabajo de los médicos venezolanos que día a día salen con voluntad a salvar vidas. Lamentablemente la voluntad sola no logra salvar las que quieren porque no hay insumos, no hay los aparatos necesarios, no hay la infraestructura correspondiente para que los médicos en Venezuela puedan hacer su trabajo. Y aún así están allí presentes para no dejar solo a los pacientes. Eso es un comentario aparte que quería hacer porque ayer precisamente en Venezuela se celebraba el Día del Médico. Pero así mismo es. Doctor Urbina, retomando lo otro, hasta que esta crisis no pase, no sabremos exactamente de cuántos pacientes estamos hablando, de pacientes que han perdido la vida producto de la crisis. Exactamente, y entonces sabremos parcialmente como tú dices, por las redes que nosotros manejamos, de los pacientes hospitalizados, pero no se nos olvide que hay pacientes que están hospitalizados en su casa, sobre todo personas muy ancianas que dependen de un ventilador mecánico, de una fuente de oxígeno, que necesita una fuente eléctrica, y esos pacientes probablemente nunca vamos a saber el número exacto para sumarle a los que han fallecido en los hospitales producto de este desastre, de este genocidio que tiene el gobierno venezolano, porque esto no tiene otro nombre. Esta crisis la venimos anunciando hace tiempo, la venimos advirtiendo. Recientemente, en febrero de 2019 de este año, hicimos un reporte de los pacientes fallecidos por los diferentes cortes eléctricos, sin hablar de este colapso que tenemos ahorita. Y en 4 semanas más o menos detectamos 77 pacientes directamente fallecidos por déficit eléctrico, porque este problema en Venezuela no es nuevo, Idania. Lo que pasa es que ahora con este colapso, que nadie sabe el motivo real, se pone en evidencia la vulnerabilidad de los hospitales venezolanos. Venimos diciendo hace rato que más del 60% de los hospitales en Venezuela no tienen una planta eléctrica operativa 100%. Y ayer, y en estos 4 días, se ha puesto en evidencia que la encuesta nacional de hospitales estamos diciendo la verdad. Ahora fíjese, usted me dice más del 60% de los hospitales de Venezuela no tienen una planta eléctrica en el mejor estado. ¿Cómo entender entonces que el ministro de Salud diga ante el país, a través de los medios oficiales, que todas las plantas eléctricas de los hospitales en Venezuela reaccionaron de la manera correcta y se encendieron en el momento que se tenían que encender? Ese es el problema de estos gobernantes, que tratan de tapar el sol con un dedo y se paran con una cara de concreto, como decimos aquí en Venezuela, o cara de tabla, a decir unas mentiras tratando de engañar al pueblo. Pero el pueblo sabe lo que está pasando. Entonces no me venga a decir el ministro, igual que el ministro de Defensa, que dijo que no había nada que reportar. ¿Cómo no hay nada que reportar si al menos tenemos 20 pacientes venezolanos de todas las edades muertos por la ineficacia y por la impericia de esta gente que pretende gobernar el país de Venezuela? Una cosa realmente dantesca y realmente bochornosa, cómo intentan engañar a la opinión pública, tanto nacional como internacional. Doctor Urbina, la situación que vive Venezuela en este momento es una situación desesperada. Quizás quienes nos están oyendo no tienen, algunos pueden saber lo que está pasando, quizás muchos venezolanos que están fuera, que están lejos, que tienen familia en Venezuela, sepan exactamente qué, o quienes se han ido huyendo de esta trágica realidad. Hay otros que no pueden dimensionar lo que ocurre. Mi sobrino mayor está en Estados Unidos, es médico, graduado en Venezuela, trabajó muchísimo tiempo en hospitales, en un estado en Venezuela. Y esta mañana me escribía, impactado, conmovido, porque sus compañeros médicos les decían que los pacientes estaban muriendo en los hospitales. Pacientes que necesitaban diálisis y llegaban asfixiados y no había cómo atenderlos. Y lo que al final creo que pueden hacer ustedes es acompañar
o hacer el ejercicio de lo que algunos llaman el bien morir. Porque ¿qué pueden hacer con un paciente que necesite diálisis si no hay una máquina para dializarlo? Exactamente, como tú bien dices, acompañar. Entonces, pero es muy duro tener que afrontar a unos familiares y decirle, aquí estamos nosotros, personal completo de salud, pero no tenemos con qué hacer, no hay luz, no hay máquina, hay 88% de déficit de insumos médico-quirúrgicos, no hay equipos de rayos X. Esto es realmente mucho más allá de una emergencia humanitaria compleja. Esto ya está teniendo visos de catástrofe humanitaria y de verdad que no sabemos qué espera el mundo, que sigan habiendo más muertos en Venezuela para tomar una decisión y presionar a que por lo menos esta gente que está al frente del gobierno tome conciencia y actúe, porque dinero, lo que tú bien me decías, Idania, y a los amigos televidentes, nadie entiende cómo un país petrolero como Venezuela, con todos los recursos en el subsuelo que se jactan de decir petróleo para no sé cuántos miles de años, gas, coltán, oro, tengamos esta situación. La gente no puede entender, lógicamente, porque se supone que un país con esta característica, con un Producto Interno Bruto como el que tiene Venezuela, apenas destine 3% de ese Producto Interno Bruto para salud. Y de paso, los que destinan se lo roban porque ellos mismos lo han dicho y hacen unas inversiones faraónicas que no sirven para nada en los hospitales venezolanos, y esta es la consecuencia que estamos teniendo. Por eso es que esta gente tiene que pararse todos los días a mentir al pueblo venezolano y a la prensa internacional diciendo que aquí no pasa nada. Pero la realidad que sucede puertas adentro en Venezuela es una cosa realmente dantesca. Usted acaba de decir, doctor Urbina, que esto ya tiene visos de una catástrofe humanitaria. Sí, señor. Dígame 3 razones que para usted tengan esa connotación, que puedan impactar a quienes nos están viendo a través de nuestra señal en NTN 24. Sí, en general, uno, los hospitales venezolanos, que son 300 hospitales más o menos, están totalmente colapsados, funcionan gracias a la mística de las personas que trabajamos allí. Segundo, un presupuesto que está por detrás de Haití, que es el país más pobre de la región para salud, no puede tener evidentemente resultados positivos. Y tercero, la cantidad de muertes, que nunca vamos a saber el número exacto porque el Ministerio Popular de la Salud oculta los datos y apenas manda ciertos datos a las organizaciones de la Panamericana de Salud. Pero entonces eso, la desinversión, la cantidad de muertes, los pacientes crónicos que se están quedando en el camino porque no tienen una solución, esos son visos de catástrofe humanitaria en un país donde no hay una guerra civil declarada, donde no ha habido un desastre natural realmente, y Dios nos salve, Idania, de que este es un país con muchos recursos hídricos y en zonas sísmicas, que no nos llegue a pasar una desgracia de esa naturaleza, porque sería el acabose. Si con lo que tenemos ahorita, que apenas es falta de agua y luz, no podemos salvar la vida de los pacientes, imagínense ustedes, amigos televidentes, Idania, que aquí suceda un desastre, una catástrofe natural, sería de verdad realmente terrible para Venezuela. Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Urbina, gracias por acompañarnos, toda mi solidaridad. Ojalá salgamos pronto de este episodio que a los venezolanos les está tocando vivir. Buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. A usted por atendernos. Son las 6:26 minutos en Caracas. El Parlamento venezolano aprobó la alarma nacional tras cumplirse 5 días desde que se registró una falla que dejó al país a oscuras. Los diputados a la Asamblea Nacional han responsabilizado al régimen de Maduro de haberse robado los recursos, como decía el doctor Urbina. Las consecuencias pudieran ser peores en los próximos días. Hola, buenas tardes, Idania. Gracias por este contacto. El Parlamento venezolano ha decretado la alarma nacional tras cumplirse 5 días de esta falla en el sistema eléctrico nacional que ha dejado al país a oscura. Han colapsado todos los servicios públicos, hay pérdidas humanas y en un país en donde algunos ciudadanos han tenido que comer de la basura, se han perdido toneladas de alimentos. Veamos qué fue lo que dijo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. La aprobación de este decreto de estado de alarma nacional en Venezuela, de emergencia, de tragedia, de catástrofe que vive hoy Venezuela. Mientras tanto, el diputado Henry Ramos Ayub aseguró que el pueblo venezolano no tiene por qué pagar el miedo que tienen quienes usurpan el poder. Aseguró que ellos están seguros que van a la cárcel.
Y a él y a los militares que nos sostienen no le importa porque tienen mucho miedo a dejar el poder. Y tienen razón de tenerlo porque ellos saben lo que les va a pasar cuando tengan que dejar el poder. Y el pueblo venezolano los va a sacar de ahí y va a hacer justicia y van a pagar por todos los delitos que han cometido. Los diputados Jorge Millán y Enrique Márquez aseguran que es inaceptable que hasta ahora no haya un informe técnico de lo que ocurre en Venezuela. Que el país sepa qué es lo que ocurrió, que el país sepa que nosotros desde la Asamblea Nacional lo previmos y tenemos las soluciones para resolver el problema eléctrico nacional. Pero también el país tiene que tener claro algo. No habrá solución a la crisis eléctrica, no habrá solución a la crisis alimentaria, no habrá solución a la crisis económica del país mientras estos señores sigan usurpando el poder. Mientras tanto, el presidente encargado de Venezuela pidió a las fuerzas extranjeras que no permitan que se siga enviando petróleo venezolano a Cuba. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández. Y a esta hora quiero saludar al doctor Juan Carlos Apis, él es abogado, constitucionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, Idania, gracias por tu invitación. ¿Qué implica, doctor Apis, el estado de alarma que ha solicitado el presidente Juan Guaidó? En atribuciones constitucionales conferidas al presidente de la República, en este caso Juan Guaidó, está pidiendo que se decrete un estado de alarma frente a una catástrofe o calamidad pública que pone en riesgo la vida de los venezolanos y la seguridad de la nación. Es muy importante este decreto de estado de alarma porque, a mi manera de ver, primero la Fuerza Armada Nacional tiene que sumarse a labores de cooperación, de colaboración para con los venezolanos, con el tema del agua, con el tema de la luz, con el tema del orden interno. Poco ha hecho la Fuerza Armada Nacional para coadyuvar en una mejor calidad de vida de los venezolanos. Y ante este estado de alarma, creo que el llamado en primer término es a la Fuerza Armada Nacional para que colabore de una manera mucho más activa en mejorar la condición de vida de los venezolanos y no en proteger y mantener en el poder a Nicolás Maduro. Y en segundo término, la declaratoria del estado de alarma, y es muy importante esto que voy a decir, trae la posibilidad de que organismos internacionales puedan ayudar de una manera mucho más enérgica y mucho más activa en la crisis humanitaria, en la crisis eléctrica, en la crisis de agua que hoy por hoy sufren todos los venezolanos. Doctor Apis, ¿qué diferencia el estado de alarma que ha solicitado el presidente interino del estado de conmoción nacional? Bueno, el estado de alarma es frente a una catástrofe, frente a una calamidad pública que no es manejable de una manera normal, regular. Entonces se piden poderes especiales para lograr controlar esta catástrofe o esta calamidad pública. En cambio, un estado de conmoción significa conflicto interno o externo, que pone en riesgo la seguridad de la nación. Creemos que ha sido una decisión correcta por parte del presidente Guaidó solicitar el decreto de estado de alarma para que pueda, de alguna manera, la Fuerza Armada Nacional en particular y además los organismos internacionales colaborar de una manera activa en restablecer una condición de vida mucho mejor de la que hoy tienen los venezolanos. Mucha gente, doctor Apis, ha solicitado al presidente Guaidó la aplicación del artículo 187 en su numeral 11. El propio presidente Guaidó lo ha mencionado en alguna oportunidad. ¿Podemos explicarle a nuestra teleaudiencia en qué consiste este artículo, por qué se invoca? Y Dania, ese artículo lo que hace es permitir al presidente de la República, a la Asamblea Nacional, porque ahí estaría actuando como presidente de la Asamblea Nacional, le permite al Parlamento autorizar misiones extranjeras en el interior de la República, en Venezuela, o misiones venezolanas en el exterior para colaborar en distintas acciones bélicas o no. Ahora bien, este artículo 187.11 tiene por premisa lógica que hay un país que ha declarado, que ha manifestado que voluntariamente va a mandar una misión militar a Venezuela, y ese no es el caso hoy por hoy de lo que estamos viviendo acá. Es decir, Estados Unidos ha dicho que no está dispuesto
a una intervención militar, por lo menos en los próximos días. En lo inmediato, eso no está planteado con Estados Unidos. La Unión Europea también ha dicho lo mismo. El Grupo de Lima también ha expresado que no será a través de una intervención militar como pueda resolverse la situación de Venezuela. Es decir, que nada tiene que autorizar la Asamblea Nacional porque todavía no se ha manifestado ningún país expresando su voluntad de querer enviar un contingente militar a Venezuela. Creo que estamos por el camino correcto, es decir, se está solicitando que se decrete un estado de alarma y una vez que es decretado, lo que sí pudiera hacer el presidente Guaidó, lo que sí pudiera hacer la Asamblea Nacional es pedir auxilio a los organismos internacionales para paliar la crisis humanitaria que hay hoy en Venezuela. Crisis en cualquier ámbito de la vida nacional, no solamente de alimentos, de medicina, sino de servicios públicos. Hoy en Venezuela no hay luz, hoy en Venezuela no hay agua. Así que perfectamente a través del estado de alarma que está por decretarse, entonces eso va a significar también la intervención, la posible intervención de organismos internacionales para ayudar a Venezuela en la catástrofe que hoy está viviendo. Quiero agradecer al doctor Juan Carlos Apis, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Central. Gracias, doctor Apis, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Idania, y gracias por transmitir la realidad de lo que hoy sufren los venezolanos en Venezuela. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos. Y en la frontera entre Colombia y Venezuela, un corredor humanitario fue habilitado hoy en los puentes binacionales que comunican las ciudades de Cúcuta y San Cristóbal. Pueden cruzar pacientes, enfermos y estudiantes que reciben clases en escuelas colombianas. En Cúcuta, Diego de Pablos tiene el reporte. Diego. Hola, buenas tardes. Los saludos del puente Francisco de Paula Santander entre Cúcuta y Ureña en el estado Táchira, y continúa habilitado el corredor humanitario que desde las 5 de la mañana fue autorizado por parte de la Guardia Nacional y de las autoridades del vecino país. Niños de varios colegios de Cúcuta, también pacientes y enfermos han podido utilizar esta estructura y ya no se exponen a los rigores de la trocha. Hoy el río Táchira amaneció con un nivel más alto, muchas personas están pasando por allí, pero escuchemos qué dicen los que han podido utilizar hoy los puentes internacionales para llegar a territorio colombiano y qué le dicen a las autoridades de Venezuela por esta nueva medida. Gracias a Dios, pues eso está bien, porque de verdad que los niños y los enfermos necesitan todo eso, que nos dejen pasar. Me pidieron constancia de que tenía cita, yo le mostré que sí tenía cita y me dejaron pasar. ¿Antes le habían permitido el paso? No, antes no. ¿Y hoy por qué le permitieron? Desde hoy comenzaron a pasar los estudiantes y comenzaron a pasar las personas que van para el médico. No, la dejaron pasar toda hora para allá y para acá, para allá y para acá, ¿por qué? ¿Ella necesitaba el paso? Sí, tiene que ser controlada por el médico. ¿Y alguna vez se puso la trocha, pasó por la trocha? Sí, sí, ella dos veces ha pasado por trocha para comprar mercado y para ir al médico. Y se cayó en una de esas. Algunas personas que están utilizando el corredor humanitario critican que las autoridades en Venezuela no les están permitiendo el paso de ningún tipo de alimento. Los corredores estarían habilitados desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche y se siente una fuerte presencia del ejército y la policía para brindarle seguridad a las personas que están utilizando la trocha y también para evitar situaciones de orden público. Eso es todo por el momento. Desde la frontera colombo-venezolana, continúen en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Pausa en la tarde. Ya regresamos rápidamente. Mientras tanto, les invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Lo tienen en pantalla. Cuando se cumplen 100 días de su mandato, Andrés Manuel López Obrador asegura no tener problemas con la prensa. El presidente de México señaló que tiene una buena relación con todos los medios y una relación respetuosa, así como un diálogo circular. Agradeció la presencia de los periodistas en las conferencias matutinas, lo que a su juicio es un ejemplo de dedicación, perseverancia y profesionalismo. No tenemos problemas con medios de información, es buena la relación con todos los medios de información, hay diferencias, pero son propias de un sistema político democrático. Si se tratara de una dictadura,
pues entonces o habría mucha confrontación o mucho silencio. Quiero saludar a Fernando Belauzarán, analista político. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. No, encantado de estar contigo, con tu auditorio. 100 días del presidente López Obrador, su balance a nivel general. Sí, bueno, el balance general es que ha concentrado un gran poder, ganó la elección con una amplia mayoría, pero más allá de la mayoría que consiguió, se ha ocupado de consolidarla, de extenderla, de fortalecer la presidencia. En ese sentido, es que muchos analistas han hablado de una restauración autoritaria para volver a los tiempos de una presidencia imperial. Eso es por, digamos que, su acoso a las autonomías, a los órganos autónomos del Estado, sus críticas a los medios de comunicación. Hoy lo vimos pues, dar un paso atrás. Apenas finales de la semana pasada arremetió contra un medio nacional, el cual tuvo que hacer un video muy exitoso, el video del periódico Reforma, demostrando que lo que decía el presidente pues, era incorrecto. Prácticamente el presidente los acusó de estar aliados a la corrupción y a lo que llama viejo régimen, lo cual pues no se compadecía con lo que sucedía. Entonces, vemos un presidente que fortalece su poder y, sin embargo, hay señales oscuras en la parte económica. La cancelación del aeropuerto fue un duro golpe a las finanzas, fue una obra muy importante que se decidió tirar a la basura y ahora estamos pagando para que no se construya nada. Las perspectivas de crecimiento económico han decrecido. Vamos a crecer menos que en el sexenio pasado, según las estimaciones. Y sin embargo, las calificadoras de riesgo, le interrumpo para acotar, las calificadoras de riesgo han reducido su puntaje en relación a México, ¿no? Toda esa incertidumbre económica, Fernando, no pudiera llevar, por ejemplo, a una fuga de capitales, ya que habla usted de ese panorama oscuro en la economía, o por lo menos de los temores que despierta, ¿no? Sí, tienes toda la razón, ese es un riesgo, pero de alguna manera la comunicación del presidente es muy exitosa, y entonces, aún en sus errores, aún en sus fallas, aún frente a esto, mantiene una gran popularidad. Porque comunica todos los días, porque ha sabido cambiar los símbolos del poder, viaja en vuelos comerciales, es accesible, ha reducido los altos salarios de los puestos públicos y eso le ha generado pues, una simpatía muy grande, aunque sus decisiones sean en términos económicos, en términos de política pública, pues muy errados. Por ejemplo, el desabasto de gasolina, ese evidentemente fue por improvisación, por equivocaciones, y sin embargo, en la comunicación lo supo presentar como una batalla épica contra los ladrones del combustible, de tal manera que aunque se padeció mucho por el desabasto, pudo salir con mayor popularidad que con la que entró. Es decir, la gente hoy le cree, estamos, digamos, todavía en lo que se llama la luna de miel, y la gente le cree mucho, gran parte de la población, a pesar de que sí, hay muchos nubarrones económicos, los inversionistas no han querido invertir o han retirado sus inversiones o las han detenido, precisamente porque no encuentran certeza. En eso influyó mucho la forma en cómo se canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, eso sí, en su discurso de hoy, en lo que ha dicho, pues en lo que dice en sus mañanas, pues nos pinta un México de fantasía, de color rosa, que no se demuestra con la evidencia ni con los datos. Exactamente, no calza con la realidad. Uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde va a llegar el efecto de la comunicación? Le cuento que... A ver, hay flautistas que tocan una melodía por bastante tiempo y la gente tarda en darse cuenta. Pero fíjese, por ejemplo, en su lucha contra la corrupción está
creando desempleo, es decir, el porcentaje de gente que se está despidiendo de organismos públicos es importante. ¿Eso en un momento no puede ser un boomerang? Claro que sí. Fíjate que su discurso es contra el neoliberalismo. El satán es el neoliberalismo. Y sin embargo, aplica recetas neoliberales como estos recortes al sector público tremendos, como ni siquiera se había atrevido nadie. Entonces sí, tenemos muchos funcionarios que fueron corridos, muchos expertos, muchos gente con conocimientos técnicos calificados fueron despedidos, y entonces hay un desprecio por el conocimiento técnico más especializado, y eso nos puede pasar la factura. Y ese es el problema, nos pinta con el discurso, con la saliva, un México maravilloso de fantasía, pero llegará un momento en que nos topemos con la realidad. Aquí le decimos a las mañanas, cuando después de una borrachera le decimos cruda. Pues bueno, eso es lo tendremos, porque finalmente la realidad nos va a alcanzar más allá de los buenos deseos. Tú hablabas de la corrupción. Bueno, sí, ese es el discurso más importante, y sin embargo, a pesar de eso, se entregan grandes contratos sin licitación. El mayor programa son casi 200 mil millones de pesos de transferencias en efectivo, pues le adjudicó a un banco cuyo dueño también es dueño de una televisora. Televisora en México, ¿no? Entonces, eso no parece ser una práctica buena contra la corrupción. Al contrario, incluso la Comisión de Competencia Económica señaló ese problema, y como respuesta obtuvo que los miembros del partido del presidente pidieran un juicio político contra la presidenta de la Comisión de Competencia. Le ofreció a los inversionistas del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que perdieron, que les iba a dar contratos en otras obras. Pues eso también es corrupción, puesto que no hay obras por compensación, tiene que haber un proceso de licitación o un proceso de adjudicación directa que tiene un procedimiento, y no es simplemente te regalo contratos por aquí o por allá. Entonces, y además ha habido problemas con la transparencia, y sin embargo la gente le cree. Hoy la gente le cree porque esto está en la luna de miel, es como el amor, ¿no? Cuando uno está enamorado, pues le cree a la pareja todo, ¿no? Claro. Y en eso está, pero va a llegar un momento en que llegará quizás el desengaño, y esperemos estar en condiciones para responder bien como país, porque sería tremendo caer en una crisis, ¿no? Déjeme parafrasear el título de una película que nunca olvido, que se llama Cuando el destino nos alcance. Y el destino siempre alcanza a este tipo de gobernantes. Y lamentablemente de frente chocan aquellos enamorados de un momento con la cruda realidad, y ojalá este no fuese el caso de México ni de López Obrador. Señor Belauzarán, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Lamento de verdad no tener más tiempo para seguir con usted, porque es una charla interesante, pero tendremos seguramente en otros programas. Gracias, quedo a sus órdenes, les mando un abrazo a todos a Colombia. Llegamos al final de la tarde de hoy, comenzando la semana con noticias en desarrollos como este apagón, este mega apagón, como ha sido calificado, que ocurre en Venezuela. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.